Ningún ruido político nos detendrá, nada nos distrae. Seguimos enfocados en cumplir el encargo de los peruanos, servir a la patria hasta el último día de gestión en 28 de julio del 2026. Prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones. ¿Cuántas muertes más quieren? ¡Más justo! ¡Hay matado! ¡Hay muertos! ¡Mismos nos están matando! Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Deben ser clasificadas como una masacre. El informe que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluye que, durante las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte, la respuesta de policías y militares no fue uniforme en todo el territorio nacional y que hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza. En el documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisa que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que las medidas ejecutadas por el gobierno estuvieron caracterizadas por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma con el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo causadas por disparos con armas de fuego y perdigones. En ese sentido, considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida, como, por ejemplo, la propiedad. Hemos llegado a la conclusión que confirma que Dina Boluarte podría ser considerada como autora mediata por las graves violaciones de derechos cometidas durante las protestas. Señalar que la presidenta de la República declaró bajo juramento ante fiscales que de ninguna manera, y cito, dijo, de ninguna manera la presidencia tiene contacto con los comandantes de la policía y las Fuerzas Armadas. No obstante, la evidencia y la verdad es todo lo contrario. Hablando por lo menos del mes de diciembre de 2022, tenemos pruebas que la presidenta se reunió con jefes militares y policiales por lo menos los días 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2022. A pesar de haberlo negado bajo juramento, hallazgos contundentes que implicarían la responsabilidad penal individual de altos mandos, incluyendo a la presidenta de Perú. En relación a la presidenta de la República, obtuvimos las actas del Consejo de Ministros durante todos esos meses y encontramos que la presidenta de la República presidió a 29 reuniones del Consejo de Ministros, algunos que duraron durante horas, y no tomó la oportunidad para ordenar un cambio de táctica real durante todo ese tiempo. Nosotros tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure. Así es. Tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure, nos guste o no nos guste. Y no podemos Venimos de permitir parche eso. en parche. No podemos permitir eso. Creo que ahora desde Vizcarra, de parche en parche. Claro, como Vizcarra. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta, pero ella también se tiene que dejar apoyar por gente que conoce, por gente que sabe. Las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Deben ser clasificadas como una masacre. La sangre de los pueblos del Perú, 60 muertos que en el cielo buscarán la justicia que su patria les negó. Tenemos que tratar de que Dina Boluarte dure, nos guste o no nos guste, de parche en Claro, parche. como Vizcarra. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar a esta presidenta, pero ella también se tiene que dejar apoyar. Para así las cuentas claras a saldar. Y tiene que comenzar a demostrar que ella es capaz de hacerlo. Tiene que tener manos firmes. Y eso no lo está teniendo hasta el momento. Los muertos te gritan, Dina.